Diario de Sesiones, un recorrido por el funcionamiento parlamentario y entrevistas a quienes hacen las leyes. Una producción de BCN Radio. ¿Cómo le va? Nos reencontramos nuevamente en Diario de Sesiones, por aquí por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional, para ir hablando de algunos temas que están cruzando la agenda del Congreso de la Nación. Vamos a hablar del proyecto de ley de etiquetado frontal que está en el Senado, que va a tener que ir con su debate a la Cámara de Diputados de la Nación, y vamos a ir viendo las distintas opiniones, qué dicen las organizaciones, qué dicen los legisladores nacionales. Diputada Silvana Giudici, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Bueno, en un momento en el cual el Ejecutivo ha enviado una gran cantidad de proyectos, de iniciativas al Senado, a la Cámara de Diputados, entre ellas está el cambio, la derogación y una nueva ley de etiquetado frontal. Sí, es muy interesante. Cuando se propuso ese proyecto no se tuvieron en cuenta un montón de cuestiones que involucraban a toda la cadena de valor de los productos alimenticios. Por ejemplo, en el caso de las golosinas, las empresas de packaging que ya tenían armadas las campañas de ese año, fue un impacto muy fuerte en aquel momento. Y a la evaluación de esa política pública se nota ahora que no fue efectiva, que realmente lo que hace es poner en desigualdad de condiciones los productos argentinos con el resto de los productos del Mercosur. Porque para la exportación de estos productos o para la importación en Argentina de determinados productos, el etiquetado frontal significa un montón de pasos más a la importación y exportación de los productos. Por un lado eso. Por otro lado, lo que se propone es homologar nuestra norma a la norma del Mercosur. Entonces, el etiquetado frontal, ¿cuál es el objetivo? Que la gente sepa el nivel de sodio, de calorías, de azúcar que puede contener un producto. Pero fíjense que desde que apareció el etiquetado frontal, la tabla, que es la que dice la composición del alimento, es ilegible. Entonces, a mi modo de ver, yo prefiero una tabla de composición de ese alimento o de ese producto legible, con claramente cuál es el gramaje de sodio o de calorías consumidas o demás en ese packaging, y no este etiquetado que lo único que dice es alerta, pero equipara muchas veces a un producto con azúcar agregada a uno que no lo tiene agregado, pero tiene la misma cantidad de azúcar, ¿no? Entonces, claro, me parece que es importante entender el fin de esta norma. Era para mejorar la información al consumidor respecto de los alimentos que podían ser perjudiciales a la salud. Bueno, no lo ha logrado, solo lo que hace es, primero, un elemento, digamos, muy distorsivo de lo que es la estrategia de venta de ese producto, y después la falta de información correcta y precisa, porque la tabla se ha vuelto elegible. Es interesante esto que usted está planteando. ¿Por qué? Porque las primeras voces que empezaron a retumbar en el Congreso, principalmente desde la oposición, y la de algunas organizaciones que están vinculadas con los consumidores principalmente, lo que señalan es que lo que se está por hacer es prohibir el derecho a la información del consumidor. Una estupidez, lisa y llana, porque no es eso el objetivo del proyecto. Así que, como siempre le digo a la oposición, me gustaría que lean mejor las iniciativas antes de ponerlas en debate. Está claro que muchos de los diputados que promovieron esa ley de etiquetado frontal ahora dicen, la verdad es que no logramos el fin de lo que nos habíamos propuesto. Hay etiquetas de 5 o 6 sellos, pero cuando vos vas a mirar la tabla, que es la composición de cada uno, no la podés leer. Entonces, ¿cuál es la norma que le quita la información al consumidor? ¿Los sellos o los no sellos?
De esta manera, el Mercosur hoy no tiene una norma en general, digamos, para todos los países. Tiene una norma homologada, que es a la que queremos adherir. Uh-huh. ¿Y que no se tuvo en cuenta antes? No. ¿Y por qué motivo? ¿Porque antes no estaba o en definitiva porque Argentina tomó una decisión la ley sola? de sellos fue en el mismo momento que la ley de góndolas, Uh-huh. digamos. Creo que había un criterio incorrecto, una excesiva regulación para proteger supuestos derechos al consumidor, que no lo hicieron. La ley de góndolas planteaba hasta el orden en que había que poner los productos. Entonces eso no tiene ningún sentido, y derogar o modificar la ley de sellos es algo muy importante. Hay que hacerlo. ¿Y cómo imagina ese debate en el Congreso? Primero en el Senado y después que seguramente lo van a tener que resolver ustedes. No, es difícil anticiparse a los debates porque en general cuando se plantean estas cuestiones se discutan otras, ¿no? Lo mismo ha pasado en estos días en diputados con el inicio del debate del RIGI o Super RIGI y de gestión de intereses. Si uno escucha a la oposición, sobre todo al kirchnerismo, es una serie de cuestiones ideológicas, políticas, que no tienen nada que ver con el objetivo del proyecto. Y esto también estoy convencida que se está utilizando el tema de la homologación de la ley de sellos como un fantasma a esgrimir, sin pensar en el impacto de una política pública. Cuando uno revisa una ley o modifica o reforma una ley, tiene que pensar en el impacto de esa política, algo que no se pensó ni cuando se sancionó la ley de sellos, ni luego con el transcurso del tiempo se hizo ninguna evaluación de impacto. Uh-huh. ¿Y esto sí se puede llegar a dar en esta discusión? Esperemos, nosotros siempre estamos en mi caso siempre estoy dispuesta a dar los debates con información y con datos precisos. A mí me parece muy importante de cara a la sociedad que se discuta con información, con datos, con fuentes de esos datos, invitando a todas las organizaciones sociales que quieran participar de este debate, sin esconder nada de cara a la sociedad. Eso habría que hacer. Los debates empiezan a estar cruzados por la campaña política, que todavía falta mucho, pero que a veces en Argentina somos propensos a anticipar mucho a las campañas. Nunca estuvieron ajenos a la campaña política. En este periodo, desde que gobierna Milei, nunca los debates estuvieron ajenos a el interés o a la búsqueda de un aprovechamiento político. Sobre todo el año pasado, cuando se sancionaron 7 leyes seguidas, derogaron DNUs, por primera vez se rechazaron DNU presidente. Todo eso estuvo teñido de un claro objetivo político, que era ganar las elecciones de medio tiempo. No lo pudieron hacer y ahora obviamente todo va a estar enfocado a disputar la elección del 2027. Pero va en nuestra voluntad y nuestra nuestro objetivo de transparentar los debates a los hechos que estamos discutiendo, poder lograrlo. Yo creo que todos estos debates, tanto la ley de glaciares, el Super RIGI, el RIGI, cuando uno comienza las reuniones y empieza a contar, como fue el otro día, vino el secretario del área, Daniel González, y empezó a explicar con datos concretos. Estos fueron los proyectos aprobados del RIGI, hubo 39 proyectos, 18 fueron aprobados, 140 millones de inversión, 140.000 millones de inversión prevista. Se quejaban. Decían, no hablemos de eso, hablemos del Super RIGI. Pero ¿cómo vamos a hablar de una política que se basa en la del RIGI sin contar cómo fue el impacto de esa política desplegada que termina el 8 de julio? ¿No? Entonces a veces uno es muy contradictorio lo que plantea la oposición. Silvana, dentro, y si nos metemos en un tema que tiene que ver obviamente con los debates en el Congreso, y pensando en esto de que todo está cruzado por la campaña electoral, hay un proyecto del Ejecutivo que es eliminar las PASO, eliminar las primarias dentro del marco de una profunda modificación a la ley electoral e incluso con un capítulo vinculado con ficha limpia, que parece que todavía no encuentra el consenso y el acuerdo como para poder avanzar.
Nosotros, a ver, me parece que hay que ir por partes. Hay un conjunto de medidas, algunas en el Senado y otras en diputados, que envió el Ejecutivo y que todas tienen que ser tratadas, porque nos interesa tratarlas. Claro. No es simplemente el Ejecutivo enviando proyectos, sino que el bloque de La Libertad Avanza, tanto en diputados como en el Senado, quiere avanzar en esos proyectos. En el caso de las PASO, muchos de nosotros, desde el PRO en su momento y desde la UCR y desde distintos bloques, habían presentado proyectos en el mismo sentido. En mi caso yo proponía derogarlas las PASO, había otros proyectos para suspenderlas. Creo que ya se hizo en la elección anterior, que es algo que la sociedad ve con buen criterio, que no haya tantas elecciones y cuando haya todas esas elecciones que no tienen por qué pagarle a los ciudadanos cuando es una cuestión a dirimir poder del partido político interno, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay suficiente consenso para avanzar en la suspensión de las PASO o en la derogación de las PASO. El tema de ficha limpia, que está en el mismo proyecto, también tiene el consenso, y si no, el Ejecutivo no lo hubiera puesto en el temario. Así que creo y espero que podamos avanzar rápidamente en la sanción de la reforma electoral. ¿Ficha limpia podría discutirse aparte de lo que es la reforma hoy en sí y lograr, digamos, lograr a lo mejor mayores consensos y acuerdos? No lo sé, eso está en el Senado y hasta que venga a diputados no sabremos cuál fue la estrategia, claro. Digamos, nosotros mantenemos siempre esa dinámica, ¿no? Lo que empieza en diputados, primero ahora estamos trabajando en Super-RIG y en la ley de gestión de intereses, acordando, y por eso estamos dando 2 reuniones informativas para que todos puedan hacer los aportes y podamos modificar en aquellas cosas en que estemos de acuerdo los 2 proyectos, y una vez que pase la media sanción de diputados es otra historia en el Senado. Claro. Lo mismo va a pasar con reforma electoral, así que no desconozco las conversaciones en ese sentido. Parecería, Silvana, un proyecto revolucionario discutir la ley de lobby en la República Argentina. Es una deuda desde la recuperación de la democracia. Hay alrededor de 40 proyectos presentados, desde Nilda Garré hasta proyectos de la UCR, del PRO, de la coalición cívica. El gobierno de Macri envió un proyecto con un mensaje del Ejecutivo, así que me parece que es muy importante para completar las leyes de acceso a la información, las leyes que fijan las audiencias públicas y demás, tener una ley de gestión de intereses. Pero bueno, en este momento estamos justamente debatiendo cuál es el alcance y qué bloques proponen algunas modificaciones. ¿Y faltaba una nueva decisión de un Ejecutivo? Nombró que Macri lo había mandado, pero no avanzó. No se trata que no avanzó. Después el Ejecutivo envía sus proyectos y después la dinámica parlamentaria, siempre hay una asignación de prioridades. Ya les digo, el año pasado, cuando estábamos resistiendo los intentos de desestabilización del plan económico en el gobierno, no había margen para tratar algunas cuestiones de fondo. Este año sí lo hay y se va a avanzar. Un Senado totalmente distinto al que, digamos, el que se vio a partir de la renovación legislativa. El Senado y la Cámara de Diputados también, por supuesto. Son mucho más equilibradas las 2 cámaras. Ahora se puede, digamos, discutir en paridad, atendiendo a la mejor factura de una ley, es decir, el Congreso está para trabajar en la sanción de las leyes y se puede trabajar mejor en la elaboración de las leyes cuando tenés cámaras más equilibradas. Porque si no, ya estamos acostumbrados, ¿no? Lo que fue durante el kirchnerismo la escribanía automática, o durante estos 3 años, los 2 primeros años del gobierno de Milei en absoluta minoría, todo lo contrario. Entonces, claro, la Cámara más equilibrada produce un proceso de sanción de las leyes más equilibrado y virtuoso. Sí, a pesar de los números, digamos, mejor comparándolos con la anterior, digamos, al año pasado, el oficialismo tiene que trabajar y bastante en la construcción de mayorías. Sí, por eso es bueno lo que está pasando. Como te decía antes, no hay una hegemonía de la mayoría como en el kirchnerismo, que tenían quórum automático y mayorías absolutas. Entonces, esto favorece el proceso de sanción de leyes, porque entonces uno tiene que consensuar
para poder sacar esos proyectos. Bueno, nos fuimos un poco de lo que es el proyecto de ley de etiquetado frontal, que como dijimos está en el Senado Nacional. Silvana, entonces, va a ser una ley importante modificar el etiquetado, en definitiva, para los alimentos, para mejorar también la calidad de vida. Para mejorar las condiciones en las que el consumidor elige la compra de un producto, ¿no? Digamos, tampoco es el Estado el que tiene que plantear qué tenés que comer o qué no tenés que comer. Claro. Cada uno tiene la libertad de elegir, pero para poder tener ese derecho de elegir tenés que tener la información. Y hoy con esta ley de sellos el consumidor no tiene toda la información. Diputada Silvana Giudici, diputada de La Libertad Avanza, gracias por haber estado aquí en BCN. Gracias. Gracias. La diputada Silvana Giudici, el debate que vamos a seguir analizando aquí en Diario de Sesiones, en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hacemos una pequeña pausa y enseguida nos metemos ya en el segundo bloque. Todas las actividades culturales de la Biblioteca del Congreso las tenés en bcn.gov.ar. Tomate 5. Libros, cultura y conversaciones que valen la pausa. ¿Tenés 5? Soy José Valentino y hoy te recuerdo una muestra que está exhibida en la Sala Pública de Lectura ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750. En el marco de los 130 años del festejo de la Fundación Dante Alighieri, se le rinde homenaje a Francesco Visichini, un constructor italiano en la Buenos Aires de la Belle Époque. Un viaje de regreso a esa Buenos Aires soñada que Francesco llevó con él y hoy en día preservamos. La podés visitar hasta el 31 de julio en la Sala Pública de Lectura. Te esperamos. Seguí en BCN Radio. ¿Ves? BCN Radio. Muy bien, nuevo bloque de Diario de Sesiones, por aquí por BCN Radio, por la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Seguimos hablando de este tema, seguimos hablando de este debate que todavía no tiene fecha de inicio, sí tiene giro a distintas comisiones en el Senado Nacional. Estamos hablando de la ley de etiquetado frontal, los cambios que está proponiendo el Poder Ejecutivo, y nos acompaña la magíster en nutrición Victoria Tiscornia, que integra FIC Argentina. Victoria, gracias por estar en BCN Radio. Gracias a ustedes por recibirnos. Victoria, trabajaron mucho durante el 2015, trabajaron mucho en el 22 para tratar de, en la discusión cuando se terminó sancionando, en el 21 que se terminó sancionando la ley, en el año 2022 se reglamentó y hoy quieren estar trabajando nuevamente. Seguramente también vos nos vas a decir si ya hay algún contacto con los senadores, pero ¿por qué imaginan que el gobierno hoy quiere modificar la ley de etiquetado frontal? No hay ningún argumento sanitario ni evidencia que respalde este proyecto de ley de derogación de la ley. Y no, lo que se discute no son solo el etiquetado, que es lo que hoy conocemos, se discute mucho más, se discute el derecho a la información de los consumidores, de tener información clara, la protección de las infancias frente al marketing de los alimentos, y se discute también una ley que vino a enfrentar uno de los mayores problemas de salud pública que hoy tenemos en Argentina, que es la mala alimentación, especialmente en las infancias. Esto quiere decir que la ley que está vigente está dando resultados. Totalmente, esto está demostrado. Tenemos, digamos, una ley que tiene un amplio apoyo social, que tiene resultados positivos, comprobables de que funciona, y una amplia evidencia científica libre de conflicto de interés a nivel nacional
regional también, ¿no? Uh-huh. ¿Se han contactado con senadores? ¿Ya han tenido algunas reuniones? Sí, estamos en eso, estamos pidiendo muchísimas reuniones. Por ahora recibimos un amplio apoyo por parte de los senadores que nos reunimos, muy buena recepción. Y bueno, nos estamos contactando justamente para ir siguiendo de cerca y mostrarle todos estos estudios y esta evidencia que existe, que respalda la ley, y demostrar que todos los argumentos que están en el proyecto de ley actual carecen de sustento científico, y por eso nos parece importante acercarles todo esto. ¿Pudieron hablar con integrantes del oficialismo? Sí, cuesta mucho más, pero sí, tratamos de contactarlos y estar en contacto con todos, porque siempre decimos, esta es una ley que tuvo un amplio apoyo y consenso democrático, que tuvo una amplia mayoría en ambas cámaras en su momento, que es una ley apartidaria, ¿no? Que no es de un partido político, nadie se la apropió, sino que fueron amplios los apoyos que tuvimos siempre, y esto es importante también hacerlo conocer. A ver, cuando se habla de amplios apoyos, no se habla solamente en ese momento, cuando se sancionó la ley en el 2021, no solamente estaba el apoyo del Frente para la Victoria o del peronismo, sino también hubo un apoyo de lo que fue el PRO, de lo que fue la Unión Cívica Radical, me parece también. Sí, totalmente. Y esto fue muy importante y le dio mucha fuerza al proyecto de ley en su momento. Como te digo, tuvo un amplio apoyo y un amplio apoyo también de la población, que eso también, ¿no? De querer tener este derecho de los consumidores, de tener información clara y visible, que esto fue uno de los objetivos más primordiales de la ley. Claro. Traducir información compleja y legible, que está en la tabla nutricional, en información simple y clara para los consumidores. Y esto se logró y se mostró en las encuestas. Una encuesta previa a la ley mostraba que solo el 13% de la población usaba esa información nutricional. Y ahora se demuestra que más del 90% no solamente identifica la información, sino que la comprende. Y eso se traduce en una conducta de cambio en el comportamiento alimentario, ¿no? Se demuestra que más de la mitad de la población dejó de consumir productos que tienen sellos, y eso se reemplaza por productos más saludables. Este era el objetivo de la ley, que se cumplió. Claro. El gobierno, uno de los argumentos es que un producto que se envasa de una manera o se etiqueta de una manera aquí en la Argentina, si la empresa exporta ese producto, por ejemplo, a los países del Mercosur, ahí tiene que cambiarse el packaging, tiene que cambiar, porque en otros países los rótulos o la información es de otra manera. Esto no es así. De hecho, nosotros exportamos a todo el mundo y nuestro etiquetado tiene que adaptar un montón de cuestiones cada vez que se exporta, y el etiquetado frontal, de hecho, es solo para Argentina, o sea, no es para el resto del mundo. Claro. Por lo tanto, esto no es así, y de hecho, en Mercosur hay otros países que tienen etiquetado frontal, como Uruguay, y hoy el Ejecutivo presentó en el ámbito del Mercosur la posibilidad de discutir una armonización, pero no del sistema gráfico, sino más bien de los umbrales, o sea que no es un obstáculo, y esto lo ha demostrado el mismo gobierno, ¿no? Claro. ¿Y las organizaciones internacionales de la salud qué dicen? Bueno, esto es una política que se basó justamente en lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es una política que es modelo para la región y para el mundo, basada en estos mejores estándares, y que justamente en un estudio que se publicó el año pasado por la OPS, rankea todas las políticas de etiquetado frontal que existen en la región y concluye que la Argentina está en el primer lugar por cumplir los mejores estándares. Claro. Victoria, ¿vos te imaginás que hablaste de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS? Argentina salió de la OMS. Sí, pero no de la OPS. Okay. Así que eso es importante. De hecho, estamos muy cerca. No el hecho por haber salido de la OMS, dice, bueno, no, lo que recomendó la OMS, nosotros entonces ahora lo tenemos que cambiar. No es así, porque seguimos siendo parte de la OPS, y esta es una política muy fuertemente impulsada por la OPS, justamente para hacer frente a la situación de mala alimentación que hay en la región y en la Argentina. Hoy en Argentina, 4 de cada 10
niños, niñas y adolescentes tiene exceso de peso, y esto es de 6 de cada 10 adultos tiene exceso de peso en Argentina. Y esto es por la mala alimentación. Un 35% de las calorías diarias que consumen las infancias proviene de productos ultraprocesados. Y esto también representa un 29% de las calorías que consumen los adultos. O sea, estamos frente a un problema grave de salud pública que hoy se está, reduciendo gracias a esta ley, ¿no? Claro. Porque estamos viendo que tiene resultados positivos, que se está cambiando la conducta de compra. Y esto, indefectiblemente, a largo plazo se va a traducir en cambios en los hábitos alimentarios y en los índices de sobrepeso y obesidad. FIC Argentina, cuando tiene que argumentar, muestra datos estadísticos internacionales de etiquetados o información, en definitiva, a la población, con una proyección a largo tiempo, a largo plazo, ¿dan resultados? Bueno, el país que fue pionero en este tipo de políticas en la región es Chile. Y Chile es el que tiene la evidencia más robusta en ese sentido, donde demostró que hubo cambios en las compras de productos clave, como son las bebidas azucaradas, demostrando que redujo un 25% las compras de bebidas con exceso en azúcares. Esto se tradujo en un menor consumo de sodio, azúcar, grasas, y se ha demostrado que se reemplazan los productos por sellos por opciones sin sellos. Entonces, bueno, esto lleva sus años, lleva su tiempo, pero estamos evaluándolo y monitoreándolo de la organización civil y de la academia. Claro. Entre las distintas organizaciones también están, tratando de juntarse para trabajar todas juntas. Sí, trabajamos siempre en alianza, esto es muy importante, y tratamos esto, de generar evidencia científica libre de conflicto de interés que demuestre los resultados positivos que tiene la ley. Esto lo hicimos en el 2022, justo cuando la ley fue implementada, y recientemente en el 2025 se ha publicado un estudio de la Facultad de Económicas de nuestra universidad, de la UBA, en donde se demostró que 6 de cada 10 personas abandonan o reducen el consumo de productos con sellos y reemplazan por productos más saludables. Claro. Es decir, que esto no queda solamente en se identificó, se comprendió el etiquetado frontal, sino que esto se tradujo en una conducta de compra más positiva. ¿Y qué te dejó aquel debate de tantos años también de haber estado buscando la sanción y tratando de convencer a los legisladores y a la sociedad, en definitiva, de la importancia de tener información? Porque antes la verdad que hoy estamos discutiendo de qué manera tiene que ser la información y si dar o no dar, pero en definitiva, hace unos años atrás no había información. Totalmente. O sea, lo que yo decía antes era información ilegible, Claro. Era información muy compleja, y esto se logró traducir en información simple y clara. Y esto lo demuestran los datos, que más del 90% de la población hoy comprenda los sellos, es un hecho contundente. Y esto atraviesa todos los contextos sociales, generaciones y regiones del país. Es decir, que es una herramienta equitativa, ¿no? Que logró democratizar la información. Porque esto, independientemente del nivel socioeconómico y educativo, tiene un efecto positivo. La ley funciona. Y esto es lo importante, ¿no? Tenemos evidencia contundente y por eso decimos, no hay argumentos sanitarios ni científicos que respalden la derogación de una ley que viene a garantizar el derecho a la información de los argentinos. ¿Por qué no a que de repente figuras del deporte estén, o figuras, o símbolos o personajes, ¿no? Estén en los envases de algunos alimentos? ¿Por qué no utilizarlas? Más allá de que, aclarando que es un alimento nocivo. Justamente para proteger a las infancias. Esta es una ley que pone foco en proteger a la población más vulnerable a estas estrategias de marketing, que son los niños, niñas y adolescentes. Estas estrategias que usted mencionó, los personajes, tanto de deportistas, famosos, infantiles, interpelan directamente a estas infancias que no logran tener
entender la intención persuasiva de la publicidad. Y por eso esta ley se hizo con evidencia, con estudios que demostraban que estos personajes generaban un mayor consumo en niños, claro, y que este tipo de medidas reduce el consumo de estos productos. Uh-huh. Entonces es una medida de protección del consumo de productos ultraprocesados, que tenemos una amplia evidencia científica que demuestra el impacto negativo en la salud. Su consumo aumenta el riesgo de hipertensión, obesidad, diabetes, ¿no? Uh-huh. Son conductas que hoy, digamos, queremos frenar las prevalencias, que hoy están en aumento en Argentina, que son preocupantes. Ahora, y el gobierno ahí no puede decir, y es posible que también sea parte de los argumentos, pero si lo pongo a Messi y lo pongo a De Paul en un alfajor, me van a vender mucho más y la empresa va a vender mucho más y va a generar más puestos de trabajo. Eso significa que están priorizando los intereses comerciales por los intereses de salud pública y sobre todo a cuesta de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Claro, y eso es digamos, una respuesta contundente. Totalmente. Hoy el Estado tiene, digamos, que tomar como autoridad de máxima proteger la salud de su población y sobre todo de la población más vulnerable. ¿Hay información? ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Salud sobre este tema? Bueno, el Ministerio de Salud ha firmado el proyecto de derogación de ley. Sin embargo, este mismo ente ha generado estudios hace unos años que demuestran el impacto positivo de la ley en línea con los datos que ya presenté, ¿no? Hice una encuesta de opinión a nivel nacional que demostró que la mayoría de las personas comprende los sellos, los octógonos de advertencia y que la mayoría de las personas ha traducido esta comprensión a conductas de compra más positivas, disminuyendo la compra de productos con sellos. Uh-huh. ¿Hay alguna propuesta, ustedes imaginan una propuesta intermedia que el Congreso termine avanzando y con la posibilidad de lograr algún tipo de consenso, o se deroga o se mantiene la ley? Nosotros siempre decimos, la ley de etiquetado frontal es perfectible como cualquier otra política pública de salud, pero hoy lo que estamos discutiendo es, como digo, es el derecho a la información de los consumidores, información clara, la protección de las infancias frente al marketing abusivo de productos ultraprocesados, y también estamos discutiendo una de las medidas que vino a enfrentar uno de los principales problemas de salud pública de la Argentina, que es la mala alimentación y las enfermedades asociadas a la mala alimentación como hipertensión, diabetes y obesidad. Bueno, para finalizar, 3 comisiones tienen que trabajar este tema. Sí. Todavía no están, digamos, anunciado cuándo, pero 3 comisiones. Salud, Industria y Comercio, por ahí sabemos que tiene giro, así que bueno, estamos a la expectativa, abiertos a conversar con los senadores y poner toda esta evidencia a disposición. Magíster Victoria Tiscornia, integrante de FICA Argentina, gracias por haber estado aquí en BCN Radio. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos para el bloque final ya de Diario de Sesiones del día de hoy. Estamos aquí en BCN Radio, estamos en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. Hoy te queremos presentar nuestra querida sala multimedia Leopoldo Marechal. La misma cuenta con 28 computadoras con conexión gratuita a Internet, 2 de ellas equipadas con procesador de texto que están disponibles para la consulta de material multimedia. Vale aclarar que también podés traer tu compu, porque toda la sala pública cuenta con Internet libre para que te conectes desde cualquier espacio. Recordá que para ingresar necesitas presentar tu DNI. BCN Radio, llevando la palabra de la Biblioteca del Congreso a todos los rincones del país.
Muy bien, último bloque de Diario de Sesiones y como hacemos habitualmente, como hacemos semana a semana, y hoy logramos juntarlos nuevamente, a Florencia Loduca y a Simón Ayes. ¿Cómo andan? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias. Bien, muy bien. Flor, a ver, hablamos de una ley, venimos hablando de esta ley de etiquetado frontal. Tenemos que remontarnos a cuándo y qué dice la ley que hoy quieren discutirse o modificarse. Hola Fer, ¿cómo estás? Bueno, sí, en este caso es la ley 27642 que se sanciona en el 2001, es la ley de etiquetado frontal, que esta ley obliga a las empresas a colocar sellos que tienen que tener una forma de octógono negro y que deben indicar cuando los productos tienen un exceso en calorías, en grasas, en azúcares e incluso en sodio. Además, viene a prohibir que haya publicidades de personajes infantiles o concursos y que esto genere, que capte la atención del público infantil, más que nada para preservar a las infancias. Este año, en mayo del 2026, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley con la intención de derogar totalmente esta ley. Claro, y ahí, Simón, se genera ya la primera controversia, por lo menos si uno toma o divide al Congreso entre la Libertad Avanza y el justicialismo. Exactamente, porque lo que dice el gobierno es que como ya existe el Código Alimentario respaldado en la Ley 18284, ya hay un etiquetado de información nutricional que hace a la composición energética de los alimentos por ahí. Entonces, la ley de etiquetado frontal, dentro de los fundamentos del mensaje que envió el Poder Ejecutivo, distorsiona por ahí la información y la cadena productiva de cada producto alimenticio que va a la góndola. Claro. Y ahí, en parte, está uno de las polémicas, ¿no?, que se genera. Porque nos decía un especialista que estuvimos, Victoria Tiscornia, con quien estuvimos hablando en el bloque anterior, que lo que se pierde es el derecho a la información del consumidor. Claro, ¿no? Pero sí. que es distinto a lo que nos dice Simón, que es lo que plantea el proyecto, o por lo menos lo que dice el gobierno. Exactamente. Uno de lo principal que tiene esta ley es que habla también del derecho a la información. Que al tener estos octógonos negros, la información es clara. Por más que en todos los productos detrás tenemos la información nutricional, muchas veces no es claro a la hora de leerlo y con estos octógonos se generó que sea la información clara. Claro. Sí. No, un poco la línea de gobiernos va en contra, como homologaron la salida de la Organización Mundial de la Salud. Es un proyecto que, si bien tiene mucho aval científico, de nuevo, el gobierno en lo que quiere llevar a cabo, que es en materia de desregularización, sí. Lo que informa el proyecto es eso, la distorsión industrial, la sobreinformación de los alimentos, y etcétera, que se va desarrollando en esta ley de etiquetado frontal. Claro. Otro de los temas polémicos es la utilización de personajes o de figuras conocidas, ¿no? Sí, exacto, porque tampoco no nos tenemos que olvidar que en Argentina hay muchos casos de sobrepeso o de obesidad infantil, entonces con esta ley se prohíbe que haya marketing relacionado a las infancias que generen el consumo de las infancias. Con el proyecto de ley que busca derogar, se sacaría... tendrían la posibilidad de poder poner de nuevo el marketing, claro, a las infancias. Y eso generaría que los chicos busquen determinados productos, ¿no? Que no sé si llamarlos alimentos, pero sí productos. No, y que por ahí, uno que lo ve en las góndolas, por así decirlo, además ya hay ciertos tipos de nombres de producto que conllevan un poco la atención de las infancias, por así decirlo, pero también... de nuevo, para encauzarlo con respecto a la línea del gobierno, es que desde el 2025 y el gobierno que está adhiriendo a ciertas políticas del Mercosur, el Mercosur está estableciendo una línea de etiquetado para los países que lo conforman. Entonces, un poco la pata, por así decirlo vulgarmente, va un poco en ese sentido también. Para unificar, digamos, lo que utiliza Brasil, Uruguay, exactamente, la República Argentina. Exactamente.
Después está la organización la Organización Panamericana de Salud, que es un poco la organización madre que nuclea a más de 300 organizaciones que están a favor de la ley de etiquetado frontal, que son las que establecen por ahí normativas más rigurosas con respecto a el marketing, el desarrollo de los productos, la información nutricional. Vieron que por ahí en un producto ustedes tienen lo que es el cuadro nutricional, sí, y en la tapa, como está la ley de etiquetado frontal, tiene los octógonos indicando si hay un exceso de azúcar, de sodio, etcétera. Entonces, un poco para entender de cómo va el proyecto, es que hay distintas organizaciones de salud, tanto a nivel en las Américas como internacional, como en distintos continentes, que avalan estas leyes, y bueno, obviamente van a tratar de incorporarlas cada vez en más países, por así decirlo. Claro. Un tema que ustedes sin dudas también lo tienen muy presente, y a lo mejor es bueno para aclarárselo a nuestros oyentes y a nuestros televidentes por el canal de YouTube. Una ley se modifica con otra ley. Es por eso que el gobierno tuvo que mandar otro proyecto. Exacto. Deroga la ley 27642, en el mensaje establece los fundamentos de su derogación para que directamente se quiten dentro de los productos alimenticios los sellos y por ahí las limitaciones que hay en la cadena industrial de la alimentación en Argentina. Claro, y ese es el mecanismo que hoy está discutiendo el Senado Nacional. Exacto, yo creo que va a dar para largo debate este tema. Todavía no se trató en las comisiones, y así que todavía hay que esperar, y después tiene que pasar al recinto de la Cámara de Diputados. De hecho, sí. Perdón, relacionado a los programas anteriores, cuando el proyecto ingresa por mesa de entradas del Senado, el primer giro a comisiones que tiene es de salud, que es la comisión de cabecera, sí, y después pasa a la comisión de industria, porque en el proyecto de ley habla de la cadena industrial y productiva de ciertos alimentos que están, digamos, embebidos en la ley de etiquetado frontal. Y bueno, lo que se sabe por ahí hasta el día de hoy es que no hay un recuento oficial o extraoficial de cómo serían las posturas sobre el proyecto. Es muy probable que en el Senado haya por ahí un encauce más fácil, y que en diputados se trabaje un poquito más para ver cómo sale si es que sale la ley. ¿Ustedes se fijan cuando van a comprar productos si tienen octógonos o no tienen octógonos o no? Sí. ¿Sí? Y un poco sí. Bueno, yo la verdad que no le presto mucha atención. Bueno, pero ya uno empieza a ver, sí, uno ve, enseguida son muy visuales. Son notorios, sí. Sí, de hecho se hizo una encuesta y el 57% de las personas contestaron que dejaron de consumir, por ejemplo, galletitas a la hora de ver los octógonos. Bueno, esos datos también son interesantes a la hora de este debate, que seguramente serán argumentos para aquellos que están a favor y en contra, por ahora en el Senado Nacional. Flor, Simón, gracias. Muchas gracias a vos por esto. Bueno, y los esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí, gracias por quedarse aquí en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Como siempre, en Diario de Sesiones, con la producción general de Mariana Salas, de Nicolás Núñez, de Mariana Franchino. Soy Fernando Fraquelli y nos vamos a estar reencontrando en un próximo programa para seguir analizando los distintos temas por los que cruza el Congreso Nacional. Gracias y hasta entonces.